¿Me explico? Entonces, para poder responder todas esas preguntas es absolutamente necesario estudiar la farmacología. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Quiero decir de que no es el objetivo del curso que vayamos a aprendernos las cuestiones de memoria, sino que seamos capaces de poder aplicar, pensar, razonar respecto de un determinado tratamiento, de cuál es el aporte que nosotros vamos a hacer. Me pongo en el lugar de ustedes como futuros enfermeros y enfermeras, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte que voy a hacer en el tratamiento? ¿O voy a ser simplemente la persona que va a administrar la cuestión? Porque si es para eso, como que están haciendo un esfuerzo muy grande para hacer simplemente eso. Tiene que ser un poquito más. ¿Bien? Tiene que ser un poquito más. Con ello, vamos a decir que la farmacología la vamos a dividir en dos grandes áreas. En la farmacocinética, que corresponde a los procesos que sufre el fármaco una vez que es ingresado al organismo. La farmacocinética corresponde a los procesos que sufre el fármaco una vez que es ingresado al organismo. Por ejemplo, el fármaco se absorbe, ¿bien? O sea, llega al torrente sanguíneo. El fármaco se distribuye, o sea, deambula a través del torrente sanguíneo, alcanzando diferentes tejidos. El fármaco se metaboliza y el fármaco se excreta. Esos son los 4 procesos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso es lo que el organismo le está haciendo al fármaco. Cuando yo me tomo mi comprimido, tomo mi jarabe, qué sé yo, me inyectan un medicamento, lo que sea, está sufriendo alguno o todos estos procesos. Por ejemplo, si es un fármaco inyectable que va a ir al torrente sanguíneo, no necesita del proceso de absorción. Porque entendemos el proceso de absorción como el paso de la sustancia, es decir, de la droga, desde el sitio de absorción hacia la sangre. Y si me lo están inyectando directamente en la sangre, entonces no se absorbe, no tiene sentido que se absorba. No está ese proceso. Pero sin embargo, si me lo inyectan a nivel muscular, sí hay absorción. Hay un paso desde el músculo hacia la sangre. Si lo hago por vía oral, hay un paso desde la mucosa intestinal hacia la sangre. Si lo hago, que sé yo, por vía rectal, hay un paso desde la mucosa rectal hacia la sangre. Todas las vías de administración tienen absorción, a excepción de la vía de administración endovenosa. Porque la administración endovenosa va directo a la sangre. ¿Sigue? Todas se distribuyen. Todas las vías de administración se metabolizan. Todas las vías de administración pueden sufrir de excreción. ¿Ya? ¿Okay? Y por otro lado tenemos a la farmacodinamia, que la farmacodinamia corresponde a los efectos, mejor dicho, a los mecanismos mediante los cuales la droga ejerce sus efectos. Los mecanismos. Esto que mencionábamos al principio, este ejemplo que dijimos al principio. Cómo se regula la frecuencia cardíaca, sistema nervioso autónomo. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué mecanismo puede lograr el efecto cronótropo positivo de una droga simpática? El mecanismo es la activación de receptores beta-adrenérgicos. El mecanismo. A través de ese mecanismo se está generando el efecto. Eso es la farmacodinámica. ¿Cuáles son los mecanismos? La farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco. La farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Bien? Les reitero que ustedes muchas de estas cosas ya las conocen. ¿Por
porque las han tocado en el curso de fisiología. Ya han hablado acerca de eso. Entonces, si se recuerdan, yo tenía... No sé qué le pasó a esta cosa, así que vamos a seguir así. La tensión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. ¿Bien? La tensión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si aumenta la resistencia periférica total, entonces aumenta la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo hipertensión, ¿qué tendría que hacer? Si tengo hipertensión, ¿qué tendría que hacer? Disminuir la resistencia. De nuevo, ¿alguien dijo gasto cardíaco? ¿Qué dijo? Aumentar el gasto cardíaco. Si tengo hipertensión, es disminuir el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Y por allá qué dijo usted? Disminuir la resistencia. O disminuir la resistencia periférica total. La resistencia periférica total tiene que ver con la actividad a nivel de las arteriolas, ¿cierto? ¿Qué tipo de receptores están presentes en la musculatura lisa de las arteriolas? ¿Qué receptores están presentes en la musculatura lisa arteriolar? Bien, también pregúntale a Google, pregúntale a ChatGPT, Gemini, ¿qué te dice? Alfa adrenérgico. Alfa adrenérgico. ¿De qué tipo? ¿1 o 2? Pregúntale bien. Cuéntensela. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se equivoquen. Y si se equivocan, yo me voy a reír, nada más. Vamos, ¿qué creen ustedes? En los vasos sanguíneos, las arteriolas, que son vasos que tienen células endoteliales, tienen una gran capa de musculatura lisa, son de radio muy, muy pequeño, tienen algo de tejido fibroso, tienen receptores alfa, ¿de qué tipo? ¿1 o 2? 1 y 2, pero principalmente el 1, principalmente 1, alfa 1. La activación de receptores alfa 1, ¿qué produce en la musculatura lisa? Vasoconstricción. Entonces, los receptores alfa 1, cuando son activados, van a generar vasoconstricción. ¿Cierto? Si son activados los receptores alfa 1, se genera vasoconstricción. ¿Qué tendría que hacer con esos receptores para disminuir la resistencia periférica y entonces controlar la presión arterial? Tendría que bloquearlos. Entonces, el bloqueo, ahí está, bloqueo de receptores alfa 1, disminuye la vasoconstricción, con ello disminuye la resistencia periférica y por lo tanto disminuye la presión arterial. Los fármacos que son vasodilatadores funcionan de esta manera. ¿Sí? ¿Qué les he dicho nuevo? Nada. Porque esto ustedes lo saben de fisiología. No le he dicho nada nuevo. Nada nuevo. Todo esto ustedes lo saben. Lo saben, ¿cierto? Lo vieron en fisiología. ¿Ya? El gasto cardíaco, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores que gobiernan el gasto cardíaco?
El volumen sistólico. Ya, el volumen sistólico. Y la El frecuencia. gasto cardíaco, podríamos decir, mira, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el valor del volumen sistólico, el valor del volumen sistólico, ¿de qué depende? De la sangre que llega al corazón. Ya, ¿y cómo se llama eso? Precarga. Precarga. ¿De qué más depende? De la poscarga. La precarga y la poscarga regulan el volumen sistólico, ¿cierto? Si hay mayor precarga, entonces es más sangre la que llega al corazón. Entonces más grande va a ser el volumen sistólico, más grande va a ser el gasto y por lo tanto mayor va a ser la presión. ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Sí? A mayor postcarga, ¿qué pasa con el volumen sistólico? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Se aumenta la postcarga, disminuye el volumen sistólico. Disminuye el volumen sistólico, ¿me entiendes? Y así. Entonces, ¿tengo cómo regular la presión arterial? Sí, puedo regular la resistencia periférica total, puedo regular la frecuencia, podría aumentarla o disminuirla, podría regular el volumen sistólico porque con ello estoy regulando el gasto cardíaco. Todo eso ustedes lo saben. Lo único que nosotros vamos a hacer ahora es que le vamos a poner nombre a las tonteras. Vamos a ponerle nombre a los fármacos que estimulan al receptor, a los fármacos que bloquean al receptor, etc. Y vamos a decir algunas cosas particulares de esos fármacos, ¿ya? Que son las consideraciones que ustedes van a tener, deberían tener, digamos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ya. Ok. O sea, ustedes tienen básicamente el 60% de la pega hecha, porque ya lo conocen. Si no se recuerdan de lo fisiológico, ¿hay alguien que no haya hecho fisiología acá? Todos lo hicieron. No lo han hecho. Fisio. No fisioterapia, fisio. Y voy a ir haciendo algunas aproximaciones fisiológicas antes de hablar de los fármacos, ¿ya? Y los compañeros que ya hicieron fisio le van a ayudar a ustedes tres, ¿sí? Le van a colaborar, pues prestándole los apuntes, lo que sea, para que puedan leer un poquitito, ¿ah? Al momento de enfrentar la clase, ¿bien? Y los que ya lo hicieron, tienen que repasar. Un poquito, ¿ya? Eso es. ¿Quién de los profesionales que están habilitados para la prescripción son los médicos cirujanos, los y las obstetras, patrones, ¿cierto? Los cirujanos dentistas y los médicos veterinarios para el tratamiento de animales. Ellos prescriben, ¿ya? No hay otros profesionales que estén habilitados para la prescripción. El resto de los profesionales lo que hacemos es administrar, dispensar, qué sé yo, no sé, educar, etc. Ellos prescriben. Cuando te entregan una receta, la receta viene con una dosis, ¿sí? Una dosis y un esquema terapéutico. Te dice, debe tomar un comprimido de tal cosa cada tantas horas. ¿Sí? Hay una dosis prescrita. La dosis prescrita está ¿cómo se llama? Evaluada, estudiada para la población en general. Para la población en general. Si ustedes son todos más o menos contemporáneos en edad,
van al médico con una patología común, lo más probable es que les dé más o menos el mismo medicamento. Y más o menos en la misma dosis. No creo que haya muchas variaciones al respecto. Porque se trata de la población en general. Ahora, la dosis prescrita cambia o es diferente siendo una población que sea especial. Por ejemplo, si se trata de una mujer embarazada, van a haber medicamentos que no se van a poder administrar. Si se trata de un niño, van a haber dosis que no van a ser posibles de administrar. Se trata de una persona mayor, me refiero a un anciano, van a haber dosis y medicamentos que tampoco se van a poder administrar. Las poblaciones especiales se tratan con dosis particulares. La dosis prescrita condiciona o es la que debería, lo voy a decir en esa línea condicional, debería ser igual a la dosis administrada. Sin embargo, en muchas ocasiones esto es diferente. La dosis prescrita es diferente a la dosis administrada, porque la señora Juanita considera de que es mucho, porque es poco, porque se le olvidó, porque se equivocó, porque lo que sea. Aquí, entre el paso de la dosis prescrita a la dosis administrada, hay un sinfín de errores. Esos errores ustedes deben minimizarlos. ¿Cómo los minimizan? Con la educación. Hicimos una tesis acá con estudiantes hace como 2 años atrás, más o menos, acerca de cumplimiento de terapia. Cumplimiento de terapia en tratamiento eran antihipertensivos. De acuerdo a la ¿cómo se llama? A la encuesta que aplicamos y el rigor que tenía esa encuesta, ninguno de los encuestados era cumplidor de terapia. O sea, en ninguno de los encuestados se daba la relación que la dosis prescrita fuera igual a la administrada. Era diferente, por diversas causas, porque lo que sea. Entonces aquí hay una serie de errores que se pueden dar. O porque el paciente se equivoca, o porque el médico se equivoca, o porque el profesional de enfermería se equivoca, etc. Aquí hay errores que se pueden dar. El farmacéutico se equivoca al momento de entregar el medicamento. Esas cosas se han ido, esos errores se han ido minimizando en el caso de las farmacias porque actualmente existe la receta electrónica. O sea, eso tenemos, si hay algo que tenemos que darle gracias a la pandemia es que la pandemia aceleró ese proceso. Y ahora la mayoría de los médicos, no quiero decir todos, pero la mayoría de los médicos entregan recetas electrónicas. Y eso minimiza los errores. Había muchísimos errores simplemente por la lectura. La dosis administrada corresponde entonces a la dosis que efectivamente va a llegar al individuo. Esto va a alcanzar una determinada concentración del fármaco en plasma o en la sangre. Y dependiendo de la cantidad de fármaco que haya en sangre, va a ser la cantidad de fármaco que va a haber o concentración que va a haber de fármaco en el tejido. ¿Cuál tejido? El tejido en el cual va a actuar la droga. ¿Entienden? La dosis prescrita se relaciona con la dosis administrada. La dosis administrada es la que va a dar garantía de una determinada concentración en sangre. Y dependiendo de esa concentración en sangre, va a haber una determinada concentración en el tejido. ¿En dónde va a actuar? En el corazón, en el pulmón, en el riñón, en lo que sea. Y en función de esta concentración que hay en el tejido, se va a alcanzar una cierta intensidad de efecto. O sea, ¿de qué depende la intensidad de efecto? De qué dosis me estoy administrando. Yo recién les decía, la dosis que está prescrita es una dosis que ha sido evaluada. O sea, no es antojadiza.
Si a usted le dicen, si al paciente le dicen debe consumir, qué sé yo, 1 gramo de esto, es porque 1 gramo tiene que ser, por algo será. Hay razones que sustentan esa decisión de la dosis prescrita. ¿Bien? Porque eso es lo que va a garantizar finalmente la intensidad del efecto. ¿Ya? Todo esto pasa por una relación que existe entonces entre la dosis y la concentración de fármaco en el tejido. Como no puedo evaluar qué concentración de fármaco hay en el tejido, lo que hago es evaluar la concentración de fármaco que hay en el plasma. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una gráfica, que va a ser una gráfica de concentración plasmática en el tiempo. Voy a pensar en una dosis de un fármaco administrado por vía oral. Una dosis única. ¿Ah? Una dosis única de un fármaco administrado por vía oral. ¿Qué concentración en sangre, en plasma, hay del fármaco a tiempo cero? Cero. Porque no he administrado nada. Estoy acá. Me lo administro a ese tiempo, al tiempo cero, y en la medida que va transcurriendo el tiempo, el fármaco va a llegar al sistema gastrointestinal, se va a empezar a absorber, o sea, va a empezar a pasar a la sangre. Por lo tanto, el nivel del fármaco en sangre va a empezar a aumentar. Aumenta hasta que alcanza un determinado nivel y luego desciende. ¿Ya? Esta curva corresponde a la curva de concentración plasmática en el tiempo para la administración única de un fármaco por vía oral. Eso sucede. ¿De qué va a depender? O sea, esta concentración que se alcanza acá en el punto máximo, le vamos a llamar concentración máxima. ¿Sí? Esta sería entonces, voy a mover un poquitito ahí, le voy a llamar Cmax. Concentración plasmática. Le voy a llamar Cmax, concentración máxima. Esa concentración máxima, ojo, mira, sería la concentración máxima en el plasma. Por lo tanto, sería coincidente con la concentración máxima que debería haber en sangre, o sea, perdón, en el tejido. ¿Me entiendes, no? No el mismo valor, pero sí la misma relación. ¿Me explico? Si yo llego hasta acá, tengo un cierto nivel en sangre y por lo tanto un cierto nivel en el tejido. Si llego acá, tengo mayor nivel. Si llego allá al punto máximo, tengo la concentración máxima en sangre, por lo tanto la concentración máxima en el tejido. Por lo tanto, a la máxima intensidad de efecto. La concentración máxima se relaciona con el efecto máximo. ¿Sí? Ya. Cuando usted se toma un medicamento por vía oral, ¿el efecto lo observa de manera inmediata? No. Imposible. ¿Se demora? ¿Cuánto se demora? Depende. Depende. Se puede demorar 20 minutos en empezar a sentir el efecto, como se podría demorar 1 hora, lo que sea. ¿Por qué no se observa el efecto farmacológico de manera inmediata? Porque no hay suficiente concentración de fármaco en sangre. O sea, debería existir un límite. Ese límite, lo voy a poner acá, le voy a poner concentración mínima efectiva. La concentración mínima efectiva sería este nivel, ¿sí? Sería la concentración mínima que se debería alcanzar para empezar a observar el efecto farmacológico. ¿Se entiende? Lo mínimo. Ahí yo empiezo a sentir, me estoy empezando a sentir aliviado de mi dolor, de lo que sea, de las náuseas, de lo que sea. ¿Bien? Pero no significa que he alcanzado el efecto máximo, porque el efecto máximo se alcanza cuando llegamos a este pico máximo. ¿Bien?
en general, no siempre, en general, este pico máximo se alcanza más o menos como a las 2 a 3 horas después de haber administrado el medicamento. En general, administrado por vía oral. ¿Ya? El tiempo que se demora en alcanzar esta concentración mínima efectiva, aquí el eje X es eje de tiempo, se llama periodo de latencia. Periodo de latencia. Ese periodo de latencia es el que yo les decía recién, se puede demorar 20 minutos, se puede demorar una hora, lo que sea, depende. Periodo de latencia. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? De acuerdo a esta gráfica. En una definición, digamos. No hay valores, así que no me pueden decir el tiempo efectivo, pero sí me podrían decir en una definición cuánto tiempo debería durar el efecto. Hasta que en sangre el fármaco pase baje por la concentración mínima efectiva. Claro, el tiempo en que la concentración del fármaco ya decaiga por debajo de la concentración mínima efectiva, o sea, hasta acá. Este tiempo sería el tiempo de duración de efecto. Duración de efecto. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar Beto? Depende del fármaco. Hay fármacos que el efecto es sumamente corto. Y hay otros fármacos que tienen un efecto que es tremendamente prolongado. Depende. Es que el fármaco tenga un efecto corto o prolongado va a modificar la frecuencia con la cual se tiene que administrar. Porque si yo quiero mantener un cierto nivel de efecto, entonces y la duración es corta, entonces voy a tener que administrarlo de manera más frecuente. Si quiero mantener un determinado efecto y tiene duración larga, entonces lo administro menos veces. ¿Me explico, no? ¿Sí? Por acá arriba vamos a definir también otra concentración que le vamos a llamar concentración mínima tóxica. Como mi ex. Tóxica. Ya le voy a contar. Terrible, ¿verdad? Concentración mínima tóxica. La concentración mínima tóxica es la concentración por sobre la cual el fármaco comienza a presentar toxicidad. Es evidente la definición. ¿Ya? Aquí. Y esta relación que hay entre la mínima efectiva y la mínima tóxica es lo que vamos a llamar ventana terapéutica. ¿Ya? Ventana terapéutica. O sea, la dosis que está sugerida es una dosis que me garantiza una concentración que debe estar en la ventana terapéutica. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La dosis que me da el médico, que me prescribe el médico, es una dosis que garantiza para la población en general que esa concentración de fármaco en sangre va a estar por sobre la mínima efectiva y por debajo de la mínima tóxica. ¿Bien? Entonces cuando la señora Juanita dice, no, está loco, me voy a tomar la mitad, probablemente tiene riesgo de que haya un efecto subterapéutico. ¿Ven? Si es que alguien dice, ay, que me olvidé, me voy a tomar los dos juntos. Entonces eventualmente podría haber un efecto tóxico. ¿Se entiende, no? ¿Ya? En esta gráfica, esta ventana terapéutica es bastante estrecha. En la mayoría de los medicamentos, la ventana terapéutica es súper grande. Súper grande. Así que la verdad es que riesgos de toxicidad, si bien es cierto, existen,
riesgos de toxicidad existen, no son una cuestión de todos los días. O sea, es difícil matar un chato por una intoxicación. ¿Sí? Tampoco les estoy diciendo desde todo un viaje, pero es difícil matarse una rana de esa naturaleza. ¿Sí? Porque son fármacos, la mayoría tienen ventanas terapéuticas muy amplias, muy amplias. ¿Sí? Pueden haber otras condiciones. El tipo de fármaco, ¿cómo se llama? Los efectos sinérgicos con otros que pueden potenciarse, eso podría aumentar el riesgo de toxicidad. Pero en general no existe tanto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Entonces miren, voy a borrar esto de acá, ¿no? Vamos a jugar un poco, porque esta curva cambia dependiendo de cuál sea la vía de administración. ¿Sí? Esa es una vía de administración oral. Bueno, quizás podría hacerlo aquí. Voy a borrar estas lecturas acá. Esta voy a borrar. Sí. Entonces, mira, ¿cómo sería la curva si es que se administrara este medicamento por vía endovenosa? O sea, directamente al torrente sanguíneo. ¿Cómo sería? Una dosis, por cierto. ¿Cómo se le llama a una dosis endovenosa? Una sola dosis, ¿cómo le llaman? Un bolo. Un bolo endovenoso. Es una dosis única. ¿Ya? Un bolo endovenoso. ¿Cómo sería la curva? Sería una línea. Sería solamente una caída. ¿Ya? Esa caída la voy a poner así en negrito. Voy a suponer que parte de aquí mismo. ¿Ya? Sería así. A tiempo cero, concentración máxima. Y de ahí cae. ¿Ya? Eso sería intravenoso. Esto sería oral. ¿Cierto? Vía oral. ¿Cómo sería la curva si es que se administrara por vía intramuscular? Tendría el perfil de la oral, o sea, la misma forma, o tendría el perfil de la endovenosa. Como la vía oral. Más parecida a la oral. Ahora, esta velocidad con la cual asciende la concentración plasmática del fármaco, ¿sería más rápida o más lenta? ¿Más lenta? Más lenta significaría que se demoraría más. Sería más rápida. Sería más rápida. Si fuera por vía intramuscular, lo voy a poner ahora en azulito, esto sería más o menos así. Vamos a suponer que llega a la misma concentración, ¿ya? Eso. Ahí sería intramuscular. Sería más rápida. Si lo administrara por vía sublingual, ¿a cuál se parecería más? ¿A la azul, a la roja o a la negra? Sublingual. Se parecería más al azul. También hay absorción. Se absorbe en la mucosa sublingual. Bien. No lo estoy administrando directamente al torrente sanguíneo. ¿Es más rápida que la intramuscular? Sí, es más rápida. Por lo tanto, también es más rápida que la vía oral. Se parecería más al azul. Sería la curva un poquito más desplazada hacia la izquierda. ¿Me siguen? No la voy a hacer porque si no va a caer una maraña ahí de cosas. Si lo administráramos por vía rectal, ¿cómo sería el perfil? Parecía la sublingual, pero en general la vía rectal no alcanza concentraciones muy altas. Normalmente son concentraciones bajas, rápidas, pero concentraciones bajas. ¿Sí? Un efecto rápido,
concentración baja. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 o 5 tipos de administraciones más corrientes: administración oral, administración endovenosa, intramuscular, rectal, ¿bien? Y la sublingual, que ya lo mencionamos. Ahí están los 5. ¿Alguna duda al respecto? Esas vías de administración, todas esas vías de administración, valga la redundancia, todas esas vías de administración se le llama vías de administraciones sistémicas. Vías de administración sistémica. Vía oral, vía rectal, vía sublingual, vía intramuscular, vía endovenosa o intravenosa. Todas ellas, por anda o por manga, de una u otra manera, alcanzan y generan una concentración en sangre y por lo tanto alcanzan un efecto sistémico. Cuando digo que cuando estoy hablando acerca de un efecto sistémico, estoy diciendo que es un efecto generalizado. ¿Dónde va a actuar el fármaco? ¿En qué lugares va a generar la acción? En todos aquellos lugares donde existan receptores para ese fármaco. El ejemplo que decíamos recién, la primera parte, me preguntaba acerca de la clorfenamina. Me decían que lo conocen, que es un antihistamínico que sirve para poder tratar la alergia, pero que produce somnolencia. La clorfenamina se distribuye al sistema nervioso central, genera un efecto sistémico. ¿Sí? Si yo me administro el medicamento clorfenamina por vía oral, sublingual, rectal, intramuscular o endovenoso, voy a generar efecto sistémico, obvio. ¿Bien? Pero existen también otras vías de administración que les vamos a llamar vías de administración tópicas. Como por ejemplo la administración a la piel, directamente en la piel, la parte dérmica. ¿Dónde estoy generando el efecto? Donde me aplico el medicamento, obvio. ¿Estoy generando el efecto sistémico? No. Estoy generando el efecto local. La administración tópica genera efecto local. ¿Sí? Podría ser, esto también es discutible, la administración inhalatoria. Yo espero con la vía inhalatoria que se alcance, que se genere un efecto exclusivamente en el árbol bronquial. O sea, que se genere solamente el cambio en la dilatación bronquial, ¿cierto? Y por lo tanto que sea el efecto local. No espero un efecto sistémico. Sin embargo, se genera un efecto sistémico. Por eso digo que es cuestionable, ¿no? Es discutible. ¿Bien? Para cada una de estas vías existen formas farmacéuticas específicas. ¿Qué quiere decir esto? De que la formulación del medicamento está relacionada con una vía de administración particular. Por ejemplo, un comprimido, una cápsula, un jarabe, qué sé yo, una grajea, un comprimido recubierto, etcétera, son medicamentos para ser administrados por vía oral. No puedo yo molerlos y pasarlos después a través de una vía endovenosa, dejo el escoba. No puedo. Las soluciones endovenosas serán soluciones hidrosolubles, porque no deben generar cambio en la tonicidad de la sangre. Las soluciones intramusculares pueden ser hidrosolubles o pueden ser liposolubles. ¿Ven? Las administraciones en la piel serán a través de productos de uso tópico, gel, crema, ungüentos, pastas. ¿Bien? O sea, hay formas farmacéuticas que se asocian a un tipo particular de vía de administración.
Digo esto porque la elección, el éxito terapéutico no solamente depende de elegir la droga correcta, sino que también depende de elegir la vía correcta y la forma farmacéutica correcta. En eso se basa. Entonces es importante reconocer esto. Fíjense, por ejemplo, que el perfil de la curva de concentración plasmática en el tiempo puede variar inclusive de acuerdo a una forma farmacéutica particular. Por ejemplo, los comprimidos. ¿Conocen los comprimidos? Se llaman las pastillas. ¿Sí? ¿Qué es? Una cuestión así de forma circular, algunos son así alargados, etc. Que cuando se administran, se tragan, pasan hacia la zona del estómago, en el estómago explotan, se disuelven en el fluido gastrointestinal y se absorben. ¿Bien? Y ahí partió la absorción. Pero si fuera una cápsula, ¿ubican las cápsulas? ¿Sí? Lo que voy a decir, seguramente, si no todos, yo pego en el palo a que la mayoría, alguna vez en la vida, ha pescado una cápsula y la ha abierto. ¿Qué tenemos al interior de una cápsula? Un polvo. Un polvo. La mayoría son polvo. Hay cápsulas blandas que contienen aceite, eso es correcto. Yo digo, esas que son con aceite no se abren, se rompen. ¿Cierto? Aquí yo estoy diciendo que la abro. Tengo dos componentes, un cuerpo y una cabeza de la cápsula. Si la abro, al interior tengo un polvo. ¿Cómo está ese polvo? ¿Es un polvo compacto como el de un comprimido? No. Es un polvo que está disuelto, o sea que está disgregado. Como está disgregado, ¿será más fácil o más difícil de que se disuelvan los fluidos gastrointestinales? Más fácil. Por lo tanto, ¿cómo será la velocidad de absorción? ¿Será como la roja o como la azul? Como la azul. Entonces cambia. Si yo me tomo una cápsula, en vez de demorarme, por ejemplo, 1 hora en empezar a sentir el efecto, a lo mejor me demoro media hora. ¿Me entienden, no? Cambia el perfil de la curva de concentración plasmática dependiendo de cuál sea la forma farmacéutica que se vaya a utilizar. Y si me tomo un jarabe, que también es por vía oral, ¿será más rápida la absorción o será más lenta la absorción que el de una cápsula? Un jarabe. ¿Por qué más rápida? Más fuerte. El que habló, o la que habló, no sé. Porque es líquido. Porque ya está disuelta. O sea, mira, en el comprimido llega al estómago, se tiene que desintegrar para luego disolverse, para luego absorberse. La cápsula no se tiene que desintegrar, solamente se disuelve. Cuando me tomo el jarabe, ya está disuelto. Ya es un líquido, ya está disuelto. Entonces estoy facilitando la absorción. ¿Me explico? Podría ser más rápida aún. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y por qué no formulan todo en jarabe? No se puede. No se puede. Así como tampoco todo se puede formular en comprimido. No se puede simplemente. ¿Ya? ¿Se han fijado? ¿Tienen alguien en efecto con medicamento? ¿Un escrito? Ya, mira, esto se llama blister. Esto se llama blister. Este es un blister bien pirulo en todo caso. ¿Por qué es bien pirulo? Porque viene, ¿cómo se llama? Prepicado. Y cada uno de los comprimidos tiene escrito acá qué droga es, en qué dosis está, a qué serie corresponde la serie de fabricación, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. ¿Alguien tiene otro?
¿Hay los dos? Con uno basta. Vale, paracetamol. Este es paracetamol. Y no tiene eso. O sea, si yo corto esta cuestión para entregar uno solo, no tengo idea cuándo vence, cuándo se elaboró, qué dosis tiene, qué droga es. Si yo cortara justo acá, este de acá a la esquina, no tengo idea si es paracetamol o no. Entonces la señora Juanita va y dice, ah, pero si es el del comprimido blanquito. No me está diciendo nada. ¿Entienden? Este es más pirulo, por eso digo más pirulo. Ya. Fíjense la diferencia. Este no se logra ver el comprimido. Este sí se logra ver el comprimido. ¿Por qué será? Por la luz. Porque la luz puede, ¿cómo se llama? Degradar al comprimido. Entonces este es súper pulento. Este no. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden o no? Entonces, cuando, por ejemplo, la señora Juanita, usted le enseña y le dice, oiga, hay que poner los comprimidos en un pastillero, esto los puedo poner en un pastillero. Esto no. Esto lo tengo que mantener dentro del disco. ¿Me explico, no? ¿Sí? Todo eso puede modificar, puede degradar la droga, puede modificar la concentración, puede modificar el nivel de efecto que se puede alcanzar. ¿Me entienden? ¿Qué otra cosa más tengo que decir acá? Nada más. La vía de administración más importante, la que más se utiliza, es la vía de administración oral. Cuando se trata de administraciones que son de medicamentos ambulatorios. O sea, de hecho pregunté, ¿alguien tiene medicamento? Y me pasaron comprimidos. Difícil que anden acá con un vial para poder hacer una administración endovenosa. Si ustedes están en el hospital, la mayoría de los medicamentos van a ser endovenosos. ¿Sí? Pero a nivel ambulatorio, el grueso de administración es oral. 80% de los medicamentos ambulatorios son por vía oral. La administración por vía oral tiene... también. La niña símbolo. La administración por vía oral tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. La administración por vía oral, ¿qué ventajas tiene? Es rápida, es económica, no requiere la participación de un profesional, ¿bien? ¿Cierto? En ese sentido es económica, pero tiene desventajas. Requiere de la voluntariedad del paciente, requiere de una mínima capacidad cognitiva. ¿Por qué digo mínima capacidad cognitiva? Porque tiene que comprender los horarios en los cuales se lo tiene que administrar, la forma en que se lo tiene que administrar, etc. Y uno se lo puede educar. Habrán algunas personas que por capacidades diferentes probablemente no lo logren entender. ¿Bien? Por eso lo digo de esa manera. La absorción, es decir, la velocidad con la cual esta cosa alcanza un cierto nivel en sangre, depende de diversos factores. Depende de la forma farmacéutica, ya dijimos recién, si la cápsula, comprimido, en fin, jarabe. Depende del estado del sistema gastrointestinal. Depende de la motilidad intestinal. Depende del grado de liposolubilidad de la droga y del grado de ionización de la droga. Todo eso lo vamos a ver con detalle cuando hablemos acerca de la absorción, que son en el fondo los parámetros que afectan la absorción. ¿Bien? Mientras que, por ejemplo, la administración por vía rectal está diseñada para tratamientos que son en base a productos de materia grasa, supositorios. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene? Que es incómodo, que es molesto, que puede generar irritación. Tiene la ventaja de que va a generar un efecto rápido. Bien.
de que las concentraciones son erráticas, puede que en algunas personas las concentraciones sean más altas y en otras un poquitito más bajas, ¿bien? Así que en ese sentido es errático. La vía de administración sublingual es una vía de administración que está diseñada para un efecto rápido, ¿bien? Para tratar lo que denominamos urgencias, ¿sí? Ahí una pequeña diferencia, ¿cierto?, entre urgencia y emergencia. Una urgencia no tiene riesgo vital. La emergencia tiene riesgo vital. Si hay emergencia, la administración debe ser endovenosa. Si hay urgencia, la administración puede ser sublingual. Obvio que también podría ser endovenosa, pero podría llegar a ser sublingual. No importa que se demore 5 o 10 minutos en empezar a generar el efecto, ¿bien? Porque es una urgencia, no hay riesgo vital, ¿bien? Los comprimidos que se utilizan están diseñados para ser absorbidos en la mucosa sublingual. Por lo tanto, no me sirve ponerme el paracetamol que me pasó la compañera debajo de la lengua. No me sirve. Porque ese comprimido no está diseñado para ser absorbido acá a nivel de la mucosa sublingual disuelto en la saliva. ¿Me entienden? Tienen que ser comprimidos diseñados para eso. Entonces son comprimidos sublinguales. ¿Bien? La administración intramuscular, ya les había dicho algo recientemente, son formulaciones que pueden ser líquidas o de origen aceitoso o liposolubles. Las que son líquidas van a generar efecto rápido, pero de acción corta. Las que son liposolubles tienen un inicio de acción lenta, pero generan acciones prolongadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir algo, ya estamos acá cerca, acá al ladito está el hospital psiquiátrico de El Salvador. Pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, utilizan antipsicóticos denominados de depósito. Son inyecciones intramusculares formuladas en soluciones liposolubles que permiten administrar una vez al mes. Entonces le administran decanoato de haloperidol hoy día y vuelven un mes más a su control. No tiene necesidad de estar inyectándose todos los días, tomando todos los días. Se mantiene durante 30 días el efecto, ¿ya? Pero es porque la formulación así lo permite, ¿ya? No porque la droga lo permite. La droga en cuanto a la dosis sí, pero en cuanto a la formulación, es la formulación la que está generada. Y la vía endovenosa es para administrar soluciones que son hidrosolubles para tratamiento de emergencia. Como yo inyecto y a tiempo cero la concentración es máxima, tengo más riesgo de desarrollar efectos adversos. Y una vez que se inyectó, ya se fue a la bolita, no tengo idea, o sea, no tengo cómo parar eso. ¿Me entienden? Entonces, en ese proceso, digamos, de administración endovenosa, una de las labores que ustedes van a tener que realizar va a ser la de preparar los productos. No todas las soluciones son para administración endovenosa. Debe decir el rótulo para administración endovenosa. ¿Bien? No todas, porque si no pueden generar alteraciones de la tonicidad y pueden generar daño en las células sanguíneas, particularmente en los eritrocitos que no tienen capacidad de responder a cambios de volumen, se rompen o se crenan. Cuando ustedes reciben un producto, estoy pensando en el hospital, por ejemplo, reciben un frasco con un polvo, eso ustedes lo van a diluir, o sea, lo van a disolver en una solución, que puede ser suelo glucosado, glucosalino, lo que sea, ¿bien? Y una vez que se ha disuelto, van a tener que ver qué cantidad de que tienen que administrar. En una de esas, luego de disolver, van a tener que diluir, o sea, bajar la concentración.
Ustedes pueden tener un frasco de ampollo que tiene una cierta concentración, pero la dosis, la cantidad que tendrían que administrar es tan baja que los volúmenes que pueden medir a través de la jeringuilla o de la jeringa no nos da menos de un ml. Entonces van a tener que diluir, tomar eso y hacer un cambio de concentración. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Todo eso es pega a ustedes. ¿Dónde es que se genera el máximo nivel de error? Adivinen. Ahí. Cuando hacen eso. Cuando preparan y cuando diluyen. De todos los profesionales que estamos metidos en el proceso de prescribir, dispensar, de administrar medicamentos, los profesionales de enfermería son los que se llevan el número 1 de los errores. No por incompetencia, ojo con lo que estoy diciendo, no por incompetencia, sino porque son muchos factores. Y eso les obliga a estar tremendamente concentrados en lo que están haciendo. ¿Ya? Ok, llegamos hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles. Estén atentos a las cosas que vamos viendo, ¿ya? Muy bien.